Buenas tardes, estimados estudiantes, qué gusto saludarles nuevamente. En esta tarde vamos a seguir avanzando con las temáticas correspondientes. En este caso vamos a hablar acerca de proyectos, de emprendimientos, justamente lo que es pertinente para la materia que vamos a ver, que es contabilidad de costos. ¿Y por qué razón? Porque vamos, como les había dicho yo en la primera clase, a tratar de ajustar todo lo que es la temática a la elaboración de un proyecto como tal. En este sentido vamos a hablar de lo que es un proyecto, algunas temáticas importantes del emprendimiento y todo lo demás para poder ya ir entendiendo conceptos y todo lo que conlleva este tema. Entonces vamos a empezar para poder hablar de manera un poco más detenida, cosa por cosa. Déjenme nada más darle un cliccito a la diapositiva, un segundito por favor. Vamos a ver. Ok, ¿qué es un proyecto emprendedor? Cuando uno tiene ideas en mente, cuando uno quiere ponerse un restaurante, quiere ponerse en una esquina, un local para vender algo, siempre se genera dudas. Y estas dudas son cómo me irá, si venderé, qué le parecerá a la gente lo que voy a vender, lo que voy a emprender. En este sentido es importante que se tenga conocimiento de cuál es el proceso a seguir. Porque, a ver, en lo que tiene que ver con negocios siempre existen dos cosas. Vas a perder o vas a ganar. Rara vez podrás tener algo equilibrado para poder decir, ok, invertí, ni perdí ni gané, pero eso es raro, ¿no? O pierdes o ganas. Como dije hace un momento, si bien es cierto, en negocios siempre obviamente existe un riesgo como tal, pero es mejor conocer cuál es el proceso a seguir antes que ir de pronto a ciegas, sin el conocimiento necesario. Por eso es que muchas de las veces los negocios o los emprendimientos no prosperan, porque no se han asesorado, no han buscado información para ver cómo les puede ir en ese negocio que tienen en mente, cómo les puede ir con ese emprendimiento, cómo les puede ir con ese capital que quieren invertir. Hoy por hoy se están abriendo muchos negocios y la razón de esto es porque no hay obviamente plazas de trabajo para todos en entidades públicas o privadas y se generan de esta manera emprendimientos. Pero en buena hora que ustedes obviamente están preparándose, aprendiendo para que si en algún momento quieren ya emprender un negocio, si en algún momento ustedes quieren tener un emprendimiento propio, puedan hacerlo con los conocimientos que uno se les puede impartir con relación a estas temáticas. Entonces, ¿qué es un proyecto emprendedor? Iniciativa innovadora. Un proyecto emprendedor es una idea de negocio nueva e innovadora que busca resolver un problema o aprovechar una oportunidad en el mercado. Miren, el tema de ponerse un local hay que analizarlo con cabeza fría. Primerito, lo que ustedes deberían hacer o se deberá hacer es un simple análisis y una simple observación de si es que existen locales iguales o similares acá. O si es, de darse el caso de que existen cuántos locales hay de esas características en el sector, en el barrio, en la cuadra, y si no hay, averiguar por qué razón no hay, porque el hecho de que también no exista un local no significa que de pronto alguien hace algún tiempo no tuvo esa misma idea. Pueda que en efecto no sea factible ponerse un local de esas características en este cantón o en el barrio donde ustedes vivan. Y de esta manera, pues obviamente se generan dudas o incertidumbres, como dije hace un momento, pero en efecto, lo que es un emprendimiento o la razón de ser de un emprendimiento es para resolver un problema. Si hay gente con hambre, te pones un restaurante, resuelves un problema. ¿Qué es? Ok, saciar esa hambre a través de la alimentación que tú le sirvas. Si hace mucho calor y tú vendes helados, ok, listo, estás resolviendo un problema porque la gente va a refrescarse a tu local comercial. Entonces así se manejan los negocios o es el principio de los negocios como tal. Entonces desde ahí toca partir, toca ver, analizar qué es lo que está pasando, dónde podría ubicarme, todas esas cosas hay que hacerlo de manera muy calmada, no tomar las cosas a la ligera en el tema de lo que son emprendimientos o proyectos o inversiones. Miren que hay mucha gente ahorrando, miren que hay mucha gente ahorrando por largo tiempo, años inclusive,
y de pronto hacen malas inversiones y ese dinero de años, pues obviamente lo ven eh, perdido, sin efecto de poder recuperarlo como tal. Porque si existe un negocio, obviamente tiene que haber una retribución, si no, no habría razón de ser como tal. Entonces, en ese sentido, ¿qué es un proyecto emprendedor? Es una iniciativa innovadora, sí, pero hay que saber cómo hacerlo. Hay que saber investigar, hay que saber indagar. No hay que dar pasos acelerados, apresurados. Hay que calmarse un poco, asesorarse para ver si es que es viable o no. De pronto hay gente que también tiene experiencia en negocios, en ventas, escuchar algún consejo no está por demás. Miren, entonces eso con respecto a la iniciativa innovadora. Entonces que se entienda que un proyecto emprendedor es una iniciativa emprendedora, ok. También puede pasar algo aquí. Tú puedes hacer un análisis y decir, no, ya existen esos negocios aquí. Y te puedes estar diciendo, pero ya existen, de pronto no me va bien, pero ok, si existen esos negocios, ¿qué cosa adicional puedes darle a tú que los otros no tienen? De pronto un espacio más adecuado, de pronto entra aquí también lo que es la excelencia del servicio al cliente, otros detalles adicionales, el manejo de precios adecuados, coherentes, otros detalles importantes que ingresan aquí que son relevantes al momento de emprender o de implementar un negocio como tal. Entonces eso por ese lado. Después viene lo que es la gestión de riesgos. Miren, emprender implica asumir riesgos, invertir recursos y tomar decisiones para convertir una idea en realidad. Claro que sí. Tengan en mente que esto aplica ya sea para algo pequeño que te quieras poner o algo grande, no va a depender de la capacidad de recursos económicos que se tenga, pero todo es un riesgo, como les dije, todo implica invertir recursos económicos. Como les dije hace un momento, muchas veces para cumplir un sueño se está ahorrando por mucho tiempo, por muchos años. Entonces, es un riesgo, sí. Emprender implica asumir riesgos de me irá o no me irá bien, cómo voy a ir, cómo voy a manejarme, pero va a depender mucho del éxito o fracaso de cómo te conduzcas en el transcurso de la ejecución del negocio como tal. De cómo ejerzas tu liderazgo si es que manejas grupos de personas, de cómo manejes el tema de la atención al cliente, de cómo manejes el tema de los productos como tal. Entonces va a depender de esos detalles el hecho de que tú obviamente manejes negocios, emprendas y todo lo demás. ¿Qué más sigue? Dice creación de valor. El objetivo es generar valor para los clientes, ya sea a través de un producto, servicio o modelo de negocio único. Creación de valor. El objetivo es generar valor para los clientes, ya sea a través de un producto, servicio o modelo de negocio. Miren, ¿cuál es ese valor que se puede dar? Muchas de las veces una persona, un cliente, un usuario, lo único que a veces quiere en el día es ser tratado bien, porque traigamos a nuestra mente que en el transcurso del día pues tuvo algo pesado, fue incomprendido y quiere ir a un lugar de refugio, se podría llamar de esta manera. ¿Y qué pasa si va a tu local y pues encuentra una mala atención al usuario? Pues el valor adicional que podrías darlo estaría por los suelos, así llamándolo. Porque, repito, el crear valor cuando vendes productos o servicios es ¿qué otra cosa adicional le puedes dar a más de venderle un producto o un servicio al cliente? De pronto, mira, si tienes personal o si tú misma o tú mismo atiendes tu local, el hecho de entablar una conversación, escuchar, ser empático, todo ese tipo de cosas pues es generar valor, ¿no? ¿Qué otra cosa también es generar valor? ¿O qué adicional le puedes dar? Mientras charlamos le puedes decir, miren, a nuestros clientes estamos premiándoles por su fidelidad, estamos pensando para el mes de diciembre armar unos premios, sorpresas, unas rifas, nada más con la compra, pones una base, depende de lo que vendas, ¿no? Adquieres un cupón, un boleto, entonces eso es crear valor. Eso es crear valor en el negocio, porque te vas involucrando con el cliente.
Ya no solo significa o te interesaría tener una venta única. ¿A qué me refiero con esto? Que vendes una sola vez y luego ya el cliente se desaparece o no sabes más. Miren, mucha gente acostumbra a cuando se va a comprar algo, ok, te solicitan correo electrónico, número y ellos tienen tus datos, ¿no? Para poder guiarte mejor en lo que es de pronto cuando llega nueva mercadería, a la gente que se dedica a vender ropa, productos cosméticos, perfumes, ropa americana, todo tipo de negocios que hay, por supuesto. Entonces, el crear valor es también generar una relación a largo plazo con el cliente, como les dije hace un momento. Esto es importante en el tema de los negocios, en los proyectos, en los emprendimientos. Todo nace de algo tan sencillo y que se puede ir consolidando con el pasar del tiempo, pero va a depender mucho, repito, va a depender mucho de cómo uno se conduzca en estos espacios. Si eres una persona que atiende bien, si eres una persona que sabe de negocios, sabe atender los negocios, te irá bien. Caso contrario, pues no puede ser un panorama tan positivo el que se pueda presentar. Miren, por ejemplo, de experiencias propias hay gente que emprende algo y ni siquiera ellos están al frente, ¿no? Dejan empleados, personas a su cargo, que no está mal, pero tampoco puedes deslindarte tanto, porque tú no sabes cómo trabajan esas personas que podría ser que desde cierto punto, no digo por todos, no les interese tanto el hecho del negocio, porque puede ser un trabajo temporal para ellos hasta encontrar algo mejor. No se sabe, entonces por eso la recomendación también es que siempre en lo mayor posible, si es que no fuera, no hubiera la posibilidad de que permanentemente estuviera ahí el propietario, por lo menos que sea constante el análisis de cómo se está manejando el tema de la atención al usuario. Esto es muy importante porque un negocio sin clientes no es negocio. Se te van a dañar las cosas que vendas, se te van a quedar en bodega las cosas que vendas. Entonces todas estas cosas hay que analizarlas con cabeza fría en lo pertinente a lo que es crear valor. Espíritu emprendedor. Los emprendedores se caracterizan por su motivación, creatividad, perseverancia y disposición a asumir retos. Miren, los emprendedores se caracterizan por su motivación. ¿Qué es motivación? ¿Qué es estar motivado? Todo depende a veces de nuestra característica personal, pero el estar motivado es decir, ok, listo, sí se puede hacer, yo puedo hacerlo, voy a aprender cómo se hace. No quiero quedarme con esta idea, pero tampoco quiero actuar a la ligera. Listo, estoy motivado por aprender. Ok, aprendo cómo se hace, miro, observo, veo otros negocios, utilizo algunas estrategias que más adelante ya aprenderemos de marketing para ver cómo se mueven los otros negocios similares, iguales o parecidos. Entonces, tener motivación es ok, tener esa predisposición de poder ejecutar todo lo que se hace. Pero si tú de un inicio estás como que será, no será, ¿qué hago? ¿Lo hago? ¿No lo hago? Mejor lo meto al banco, el dinero, más seguro. Tienes que tener esa motivación, pues, de que vas a emprender. Pero como dije hace un momento, debes estar 100% seguro de lo que vas a hacer. Repito también nuevamente, en negocios existen riesgos. Pero, ¿a qué voy? A que no es lo mismo, menciono nuevamente, pensar en emprender algo a ciegas sin haber estudiado nada, sin haber analizado el mercado para nada, que ya ir con una idea bastante amplia de cómo funciona el negocio, cómo funciona el mercado, cuáles son los proveedores, dónde puedo comprar mi materia prima, dónde puedo hacer mis contactos, si me falla un proveedor, cuál es el plan A, B, C que tengo para mi negocio. O sea, todo eso ya debería estar delimitado, tener misión, visión, objetivos, valores dentro de tu emprendimiento como tal. Porque todos tenemos dentro de nosotros esa característica humana de querer salir adelante, de querer sobresalir, de querer ser mejores, de querer tener mejores días. Sí, esto aplica para todos. Aplica para todos. Yo también he manejado negocios como empleado, como dueño, obviamente a mi alcance, no grandes, pero es muy bonito cuando se maneja negocios, pero también es un trabajo que no tiene horario como tal. Dependiendo de lo que vendas,
sea productos o servicios, si un cliente te necesita pues fuera del horario y en efecto eso implica un ingreso significativo de recursos económicos, vas a tener que hacerlo. Y ahí obviamente se sacrifica tiempo, está de por medio la familia, y entre otras cosas. Pero el manejar negocios sí es obviamente un trabajo bastante laborioso, pero satisfactorio a la misma vez porque se aprende y mucho. Entonces, chicos, chicas, los emprendedores se caracterizan por su motivación, creatividad. Miren, los emprendedores deben ser creativos. No puede ser posible, y esto ha pasado también. He visto yo tiendas, conozco emprendimientos, por ejemplo, a lo largo de casi 9 años que vivo aquí en la Joya de los Hachas, que no le dan esa manita de gato al local, descuidan la parte externa, está descuidado la parte interna, no le han arreglado, no le han dado un aspecto visual diferente. Entonces hay que ser creativos. Ya vamos a ver el siguiente ciclo, pero ok, ¿cómo está afectando el color a las ventas? ¿Cómo está afectando el color a las ventas? Estoy hablando, obviamente, perdón, cómo afecta esto a las ventas. El hecho de ser creativos implica modificar muchas cosas dentro del local comercial. Entonces, este tema es importante, el tema de ser creativos. Por favor, no se olviden que este detalle no es algo menor, algo minúsculo. Esto es importante y demasiado importante, el ser creativos. Hay gente que, por ejemplo, está dentro de su local diciendo, ok, listo, me parece que este espacio no está como muy bien adecuado. Y aquí también hay un dato. Verán, les voy a contar algo. Si es que en algún momento ustedes se ponen un negocio, traten de que el espacio del local comercial sea el más adecuado. ¿A qué voy? No puede ser posible que se renten un tremendo local y no tengan los recursos económicos como para llenarlo. Me doy a entender, si es que por ejemplo se ponen un local de zapatos, ¿ya? Rentan un local enorme y si es que no tienen la capacidad económica para llenarlo, la gente muy poco va a ir. Muy poco, porque a lo que le gusta a las personas ver en un local comercial es abarrotado, mucha variedad, lleno. Y esto es algo tan real porque, por ejemplo, hay un amigo que tiene una bodega de arroz y yo he estado ahí. Dice, ¿sabes qué? Las ventas han bajado, es que no tengo mucho arroz, la bodega se ve vacía. Entonces él, por ejemplo, siempre trata de estar trayendo el arroz para que exista variedad entre el arroz caro, el barato, entre algunas características que tiene este producto de consumo masivo, que todos valga la redundancia, lo consumimos dentro de nuestros hogares. Entonces él dice, okay, ¿sabes qué? Cuando tengo la bodega media vacía, los clientes no se acercan mucho a comprar, pero si está llena vienen a preguntar. Entonces lo mismo aplicaría. Si es que se renta un local, repito, traten de que se ajuste a las características de lo que tienen, que se vea full lleno. Ya si después van ampliándose, rentes en algo más grande. Claro, por supuesto, si es que hay los recursos económicos y pueden aprovechar un local bien amplio, háganlo también, que no hay ningún problema en este sentido. No está por demás contarles también lo que tiene que ver el emprender. Entonces hay que ser creativos, ser perseverancia en los negocios, perseverancia en los negocios. Uy, este tema sí, voy. Cuando tú emprendes, cuando tienes un proyecto y emprendes y dices, ok, ya es hora de dar el siguiente salto, inicias, muchas de las veces vamos con ideas un poco o demasiado positivas. ¿Qué pasa en la realidad? O sea, cuando abrimos un local, si es que no hay una buena estrategia de marketing, si no hay una buena estrategia de promoción y publicidad, es muy difícil que la gente te llegue. Y hasta que te des a conocer, por ejemplo, habrán momentos donde no venderás nada, donde verás que tu competencia, si tienes al lado un negocio igual, vende y tú no. Esto es un poco agobiante de cierta forma, pero como la palabra dice, hay que perseverar. ¿Y qué es perseverar?
Estar conscientes de que de pronto el primer mes, el segundo mes, el tercer mes, inclusive 6 meses, el primer año, no van a haber ganancias significativas como tal. Los primeros meses en un emprendimiento, en un negocio es inversión tras inversión tras inversión, reinversión. Lo poco o lo mucho que te quede de las ganancias de lo que vas vendiendo, tienes que volver a reinvertirlo porque te va a hacer falta otra máquina, te va a hacer falta otra percha, te va a hacer falta otra refrigeradora, te va a hacer falta acondicionar el local con mayor iluminación y así. Entonces, por eso hay que ser perseverante. Miren cómo se manejan, por ejemplo, las empresas o los negocios en países desarrollados como Japón, como Corea del Sur. En estos países, cuando te pones un emprendimiento, cuando te pones un negocio, no es que ya a los meses estás teniendo tus ganancias y te vas de vacaciones al Caribe, no. Ahí ellos esperan años y años y años hasta que el negocio, el emprendimiento, hasta que la marca ya esté muy bien establecida en el mercado. Eso estamos hablando obviamente a nivel un poco más amplio, más macro como tal. Pero en efecto ya la realidad es que hay que ser perseverante porque no puede ser posible que inviertas $20,000, no vendes nada y a la semana ya quieras cerrar. Hay que ver cuánto destinaste o qué presupuesto destinaste para el tema de marketing, de ventas. Hay que analizar todos esos temas. Hay que analizar todos esos temas que no son menores. Porque hay gente que se puso un local y nadie supo que se puso un local. ¿Por qué? Porque no, obviamente no aplicó las estrategias que hoy tenemos entre las más tradicionales y las nuevas, ¿no? Saben que a través de redes sociales es una cosa, a través de medios tradicionales es otra, como televisión, hojas volantes, trípticos, flyers, entre otras cosas. Entonces, eso es el ser perseverante. El ser perseverante, como dije hace un momento, no es esperar que ya todo fluya a la semana, que todo fluya al mes, no. Los negocios, los emprendimientos, los proyectos se van a construir poco a poco, se van a construir paso a paso. Y en esta etapa, al menos la más difícil que es al inicio, sí hay que saber esperar, esperar y esperar. Por eso es importante también, si tú vas a emprender, vas a tener un negocio como tal y tienes $20,000, ok, inviértele unos 17,000. Quédate con algo, quédate con unos 3,000, quédate con unos 2,000. ¿Por qué razón? Porque los primeros meses de pronto no te ingrese como para cubrir gastos elementales, como son arriendo, si es que no tuvieras un local propio, como son pagos de servicios básicos, luz, agua, teléfono, de pronto pago a empleados, de pronto pagos de cosas en tu misma familia, porque se supone que de ahí estará saliendo tu ganancia para pagarte tu sueldo. Muchas otras cosas que pueden surgir para pagar pagos imprevistos. Se te puede dañar algo, se te puede quemar algo, necesitarás reparar algo. Entonces es importante que se tenga todos esos temas en cuenta, el tema de imprevistos. Porque si tienes 20,000, no le inviertas los 20,000. Si tienes 20,000, inviértele 17, quédate con algo de dinero para que puedas cubrir esos momentos difíciles, porque todos los negocios o los emprendimientos tienen una curva de inicio, ¿no? Y cuando estás empezando, los primeros meses es bastante bajo. Recuerden que muchas veces nosotros como consumidores somos bastante noveleros. O vamos, ok, cuando algo es nuevo, vamos, pero no es que vamos todos los días, pues. Vamos una vez, vamos 2 veces y ahí, ok, ya nos olvidamos. Y de eso no se trata. En los negocios lo que se requiere es que el cliente obviamente sea un comprador a largo plazo. Entonces, como les dije hace un momento, sean perseverantes, pero manejen las cosas de forma muy inteligente. Manejen las cosas de una manera muy inteligente. No hagan apresuradamente, no hagan al apuro, sin conocer. Y otra de las cosas, en negocios es importante que manejan muy bien también el tema de la documentación, ¿no? Que de pronto es un tema muy aparte, pero no está por demás mencionarlos. De con quién constituyen el negocio, si lo hacen solos, si lo hacen con familiares, eso es un tema de mucha tela que cortar. Pero hoy no estamos hablando de eso como tal, entonces hablaremos en otro momento. Miren, y la disposición de asumir retos, dice la última parte de lo que es el espíritu emprendedor, y la disposición de asumir retos. Las grandes empresas de hoy, las grandes corporaciones de hoy, si no hubieran asumido ese reto,
si no hubieran dado ese paso, no serían lo que hoy son. No estuvieran consolidados como hoy están consolidados en el mercado. Y no hablo nada más como empresas de Coca-Cola, no hablo nada más como empresas de grandes a nivel mundial, no, hablemos de algo local, ¿ya? Hablemos de algo aquí en el SACH, en lo nuestro. Por ejemplo, miren cuánto tiempo ya el negocio de la oferta, ferreterías que hay aquí, otro tipo de negocios que hay aquí que se han mantenido. Miren, hay otro emprendimiento, miren. Cuando yo llegué a esta ciudad, había todavía vive la ceñito, pero esa ceñito se ubicaba cerca de la cuadra del centro donde yo vivía, en un carrito pequeño. Ella vende tripas asadas, se ubicaba ahí. Ella trabajaba creo que con una sobrina trabajaba, y alguien más le ayudaba, eran dos, a veces estaban las dos personas, pero trabajaban vendiendo tripitas asadas, un carro pequeño, 2 sillitas, 4 sillitas, listo, a veces había unos banquitos pequeños, ok. Miren, yo ya voy aquí en esta ciudad casi 8 años y más, ya va a ir para 9. Entonces yo decía, ok, la señora ya va vendiendo, vende muy, muy rico, pero de un cierto momento a otro ya no estaba en ese lugar por el humo. Me imagino que los vecinos, los usuarios o los dueños de casas de al lado hacían algún tipo de protesta, ¿no? Entonces ella se movía a otro lado. Y así fue moviéndose como de unos 3 a 4 lugares. Y los que saben de lo que estoy hablando, la señora se ubica hoy al lado del coliseo donde juegan básquet, aquí en la Joya de los Hachas. Tiene ya una carroza adaptada para vender y vende muy bien. Creo que trabaja como 4 o 5 personas trabajan ahí. La gente a veces está haciendo cola por comprar. Y ella tiene ya una especie de carpas, 2 o 3 creo que tienen, pero ya poco a poco se ha ido ampliando. Y eso es perseverar para mantenerse en el mercado. Como dije hace un momento, no voy a hablar exageradamente también como de empresas grandes, como McDonald's, no voy a hablar de esas cosas, aunque sí son ejemplos claros, pero vamos a hablar de lo nuestro, de cómo ser perseverante. ¿Y qué creen ustedes? Lo que se me olvidó decirles. Por más que se mueva de un lugar a otro, la gente ya le conoce, pues, e iba donde está ella para comprarle. Y eso es muy, muy gratificante. Porque no importa dónde esté ubicada, la gente nada más se entera dónde está y allá va a comprar. ¿Por qué? Porque hay una muy buena atención. ¿Por qué más? Porque los precios no son exagerados, porque el producto está muy bien hecho, la salubridad está muy bien, y todos esos temas. Todo ese tipo, todo lo positivo, la atención al cliente, como les dije, todo lo positivo que puedan ver en un emprendimiento. Entonces, me imagino que ella hace algunos años estuvo tal vez, nada más estoy parafraseando, nunca le he preguntado, nada más estoy ideándome. Me imagino que ella hace algunos años dijo, estoy pasando por una situación difícil, ¿qué hago? ¿Qué hago? Estoy pasando por una situación económica compleja, ¿qué hago? ¿A qué me dedico? No encuentro trabajo, ese escenario es muchas de las veces algo que nos puede pasar. Entonces debemos estar listos. Y miren, para ese tipo de negocios no es que tampoco te necesitarás miles y miles de dólares, ¿no? De pronto puedes empezar con algo propio o a su vez apalancarte financieramente. Entonces, miren, para continuar dándole una historieta, un story time se puede llamar a esto también, la señora de pronto decía, ok, ¿qué hago? Ok, listo. No veo muchos locales que vendan tripitas miches, tripas asadas, o no sé cómo ustedes les conozcan aquí, chinchulines también les conocen. Voy a ponerme un local de tripas asadas, pero voy a tener una atención bonita, porque la señora siempre sonríe cuando vende, a pesar del trabajo, de lo trabajoso que es eso, está sonriendo. Entonces ella se puso, ¿no? Entonces miren, fue avanzando, y eso le ha permitido con el pasar de los años avanzar y tener un negocio más estable. Si ya tiene sus 4 o 5 empleados, que no lo sé si será tiempo completo por horas, no lo sé, pero ya tiene, ¿no? Tiene para ella, y también abre ya plazas de trabajo para ayudar a las personas, porque de eso se trata el emprendimiento. Entonces miren, algo tan real que les pude dar, que yo he visto, he palpado con mis propios ojos ese emprendimiento de la persona que les estoy mencionando. Entonces eso me parece muy chévere a mí, el poder perseverar, porque ¿qué pasa también aquí? Hay gente que a veces le da vergüenza hacer algo por el qué dirán. Hay gente que le da, sí, temor de qué van a decir si me ven vendiendo esto. ¿Qué van a decir si me miran haciendo esto? Permítanme contarles una experiencia personal. Cuando yo era muchacho, obviamente no tuve, digamos así, la fortuna, la suerte de que mis padres me den el estudio a nivel secundario ni superior.
Mi madre falleció cuando era niño. Mi padre me dio la escuela, vivíamos en el campo, entonces ya cuando estuve siendo adolescente, 13, 14 años, salí a la ciudad de Tena, en la provincia de Napo, a trabajar en mecánicas y ahí me tocaba trabajar, ni siquiera entraba al colegio todavía, 15 años no entraba al colegio. Nunca me avergüenza decir esto porque es mi vida, es mi realidad, es mi pasado y de pronto también puede ser un desafío para muchas personas que a veces me han escuchado. Entonces yo ya estaba grande, yo decía, ¿ahora qué hago? ¿Dónde trabajo? Pero ¿cuáles eran mis trabajos? Me contrató una panadería, yo salía a vender pan en un cartón por la ciudad, listo. Trabajé en una mecánica, yo andaba suscito por la mecánica trabajé en un bar de un colegio, vendía ensalada de frutas en ese bar del colegio, trabajaba en una ferretería y el dueño de la ferretería tenía una ganadería y me decía que le ayude a vender quesos en los restaurantes, yo me iba a vender. O sea, a veces en la vida hay que saber también acoplarse, ¿no? Si queremos emprender y hay que romper todos esos paradigmas de nuestra mente del qué dirán. Porque, perdón lo que voy a decir aquí, nosotros no vivimos de la gente, estimados estudiantes. La gente no nos va a mantener, la gente no nos va a ayudar a salir adelante, somos nosotros. Somos nosotros. Y si nosotros tenemos esos prejuicios en nuestra mente del qué dirán, uy, ¿de qué hará si me ve mi vecino? Uy, ¿qué pasará si me ve esa chica o ese chico? No. Hay que quitarse eso de la mente porque no estamos robando, estamos haciendo un trabajo digno, haciendo un trabajo honroso. Entonces, desde ahí miren cómo se puede empezar. Obviamente los negocios no es que eran míos, pero ahí trabajé yo. Ahí trabajé mucho tiempo, estudié en el colegio, trabajé, estudiaba, trabajé en un aserradero. Eso es muy cansado trabajar en un aserradero también. Después de eso ya intenté trabajar con un señor de una copiadora y ahí sí me mantuve muchos años trabajando en eso, aprendí mucho a desarmar, armar copiadoras. Luego un negocio de esos fue mío. Trabajé para municipios, para GAT provinciales, monté un negocio, monté un cyber, de manera rápida les estoy contando. Entonces sí, yo sí tengo, obviamente, ¿cómo les podría decir? La experiencia para hablarles de negocios, de cómo se ven los negocios, cómo son, cómo hay que actuar, cómo hay que ser. Entonces, disposición y asumir retos. Miren, ¿qué es lo que hice yo también en el tema de negocios? Por ejemplo, en la ciudad del Tena había un señor, o sea, ya se me acabó un contrato, recuerdo, y yo decía, ok, tengo un dinero ahorrado, ¿qué hago? Pensando en lo mejor que sé hacer. Porque si yo sé hacer algo y lo sé hacer muy bien, no puede ser que me ponga a otro tipo de negocios donde tendría que empezar a aprender todo de nuevo, de cero. No tiene sentido esto. Si tienes habilidades, si tienes cosas positivas, tienes que explotar esas habilidades. Entonces, ok, yo era muy bueno siempre para redactar oficios, para hacer cosas, para buscar cosas en internet. Siempre he sido bueno para hacer proyectos, ese tipo de cosas, para armar proyectos. Entonces la gente ya me buscaba para armar ese tipo de cosas y me monté un negocio frente a uno de los negocios más grandes de las mismas características en el Tena. Entonces, como les decía hace un momento, los primeros días, las primeras semanas no entraba nadie a mi negocio. ¿Qué me falló? Obviamente todo el tema de promoción y publicidad, de estrategias de marketing, no. No apliqué porque no sabía en esa temporada, no aprendí, no sabía. Sin embargo, lo que me permitió ganar clientes fue la excelencia en la atención al cliente y el manejar precios acordes a la localidad. Porque a veces, ¿qué es lo que pasa en los negocios? Y tengan mucho cuidado con esto que se ve feo. A veces los dueños de los negocios le cobran a los clientes viéndoles la cara. Ok, si está bien vestido me podrá pagar el triple. Si está más o menos, listo, le diré esto a ver si es que me puede pagar. Entonces eso no debe pasar, se deben manejar precios estándar para todos, sin mirar aquí. Entonces eso miren cómo funciona, cómo se va conglomerando, cómo prácticamente vamos trayendo a la mente todo este tipo de situaciones para irles hablando con ejemplos reales. También tengo una amiga, por ejemplo, en la ciudad, ella vive en Archidona, amigos de colegio, no de grado como tal o de curso como tal, pero conocido de ahí, parece que iba a un curso antes que mí. Ella, por ejemplo, tiene una habilidad muy bonita, que es pintar. Entonces, por ejemplo, en las temporadas de inicios de clases, ella tiene un emprendimiento propio desde casa, hace una publicidad bonita y dice, ok, por inicio de clases se está ofertando tal carátula de tal materia, tanto, y manda las fotos que he enviado, muy bonito. También hace cuadros, pinta con óleo. Me imagino que es empíricamente eso que hace, pero muy bien. ¿Qué es ser empírico? Que no ha tenido un curso especializado, no ha asistido a una universidad, no ha asistido a algo que le especialice o que le avale que es
que tiene un título como tal en eso, pero son habilidades que uno de pronto nace con la bendición de Dios, con esas habilidades y que las puede explotar para generar un emprendimiento. Miren, entonces ella tiene ese emprendimiento, ¿no?, de pintar, de hacer cosas. Tengo otro amigo también, por ejemplo, que se dedica a lo que es hacer cuadros pintando con carbón, lo hace muy bien y vende bien, o sea, y el trabajo lo hace con excelencia. Entonces, no sé ustedes cuál será esa habilidad que tengan, eh, ese pensamiento que tengan, ese deseo de emprender, de qué hacer. Entonces va a depender. Aquí hay muchos escenarios, somos personas distintas que pensamos de manera diferente, entonces se podría obviamente canalizar esto conforme a nuestras necesidades, los deseos que tenemos de emprender. Entonces, más o menos lo que se quiere dar aquí es esa orientación para que ustedes conozcan cómo funciona el mundo de los negocios de una manera mucho más real, de convivencias convivencias que uno se ha pasado en el mundo de los negocios. Entonces, no se olviden, hay que ser innovadores, hay que pensar en los riesgos, hay que crear valor, hay que tener un espíritu emprendedor, porque todo es vocación. Si ustedes no tienen vocación para algo, mejor no lo hagan y vean qué es lo que a ustedes les gusta. Por ejemplo, hay gente que le gusta ser chofer, muy bien. Si eres chofer, ok, sé responsable, apréndete todas las leyes de tránsito, no manejes ebrio, cumple con todo lo que te solicita la normativa legal vigente y todo lo demás. Si te gusta ser chofer, ok, ese debería ser tu labor. Si te gusta ser, ¿qué podría ser? Cantante, listo, ok. Cuida tu garganta, cuida tu alimentación, aprende tácticas de canto. O sea, va a depender de lo que nosotros quisiéramos hacer. Pero obviamente si tenemos un sueño, tenemos que ver o conocer cuáles son esos pasos iniciales para poder emprender. ¿Cuáles son esos pasos iniciales para poder emprender? Sacar nuestro potencial. Ahora, si tú dices, ok, tengo un sueño de querer tener, por ejemplo, una heladería, listo, analiza el mercado y di, ya existe esta heladería de aquí, ya existe la de acá, ¿qué puedo traer que sea novedoso? ¿Qué puedo poner que sea novedoso y qué valor agregado puedo dar a este detalle? En todo eso hay que pensar, estimados estudiantes, cuando hablamos de un proyecto, de un emprendimiento que nosotros quisiéramos hacerlo. Por ejemplo, a mí, miren lo que me encantaría, y lo estoy mentalizando, estábamos hablando justamente de la vocación, de lo que nos gusta hacer. A mí, por ejemplo, me encanta ser profesor. Caso contrario, pues no estaría en este lugar. Siempre desde que yo recuerde, desde que estaba en segundo semestre y desde que en la universidad, un profesor me dijo que si le gustaría que yo sea ayudante de cátedra. ¿Qué es esto? Un día el profesor de pronto no puede asistir, te llama, te escribe y te dice, ok, joven tal, señorita tal, este día no voy a poder asistir, usted ayúdeme con la clase, este es el tema, prepare. Eso es ser ayudante de cátedra. Cuando yo hice eso, imagínense, ya estaba en segundo, no exagero, segundo, tercer semestre de la universidad estaba, lo hice por algunas ocasiones, entonces eso me gustó. El hecho de interactuar con las personas, de aprender de las personas, de poder compartir algo, a mí me gustó. Y desde ahí me nació esa idea de ser profesor universitario, no de niños, no de colegiales, sino a educación superior. ¿Y por qué razón? Con los niños no creo que tendría mucha habilidad. Con los jóvenes de edad de colegio no tendría mucha paciencia porque ustedes conocen cómo está hoy por hoy la juventud, pero con educación superior es otra cosa porque ya son personas más pensantes, más adultas. Entonces por eso yo les decía, siempre tuve yo ese deseo, esa necesidad de, ok, quiero llegar a ejecutar esa vocación, pero me tuve que preparar, pues ese era mi plan, ese era mi proyecto de vida. De esa manera yo voy a emprender el hecho de generar recursos. Listo. Entonces, ¿qué es lo que hice cuando me gradué? Me presenté aquí al ITSO, pues para ver si me daban una oportunidad para hacer experiencia, porque cuando uno no se lanza al río y está esperando que el trabajo le venga a buscar a la casa, tampoco. Entonces, si tienes una idea, un emprendimiento, una vocación, hay que estudiar y hay que prepararse y hay que ejecutarlo. Que me costó y me sigue costando, sí. Pero cada vez se va preparando más uno, se va preparando, porque esta vocación es hermosa, les hablo desde mi perspectiva. ¿Y qué es lo que a mí me gustaría, por ejemplo, ser speaker, ¿no? ¿Qué es esto? Que te llamen a muchas conferencias
a muchos congresos para hablar delante de mucha gente. Eso a mí me apasiona mucho, aprendo full, el contacto con las personas me agrada. Entonces ese es mi sueño y cada vez lo voy cumpliendo, ¿no? Eso me ha permitido generar recursos para poder vivir, tener un trabajo. Entonces esa es obviamente mi filosofía de vida. Pero ya trasladándolo al mundo de los negocios, porque no todo el mundo quiere ser profesor, no todo el mundo quiere ser cantante, no todo el mundo sabe pintar. ¿Qué es lo que sé hacer? ¿Soy hábil para hacer esto? Por ejemplo, alguno de ustedes puede ser hábil para hacer algunas empanaditas. Sí, ok, puede ser muy hábil para hacer unas empanaditas porque tienen algunos ingredientes que les enseñó la abuelita y las hacen muy bien. Listo, ok, hagan prototipados, hagan a pequeña escala, salgan a ferias. Si son de este curso, díganme, profe, y justamente eso sabemos hacer y espero que lo podamos hacer, porque siempre pregunto a los chicos, ¿qué idea de negocio tienen? ¿Qué emprendimiento tienen? ¿Qué les gustaría hacer? Entonces, ¿cómo colabora el profesor? Digo, listo. ¿Tienen este emprendimiento? Listo. Construyamos la marca. Hagamos el logotipo, hagamos el imagotipo, veamos los colores más adecuados y salgamos a una feria. Salgamos a una feria y ahí lo exponemos. Hacemos muestras, bocaditos, para que la gente conozca qué es lo que se hace, qué es lo que hacen los chicos, cuál es ese potencial. Porque la idea es de que a largo plazo, ok, como ya te diste a conocer, ya tienes una marca, te puedas acoplar al mercado y puedas lanzar ese emprendimiento como tal. Entonces repito, que ustedes tengan muchas habilidades. No pueden decir, alguien de ustedes puede decir, no, profe, ¿sabe qué? Yo sé hacer unas micheladas, vea. Y que no revelo mi ingrediente, pero me sale en pepa. Listo, hagámoslo. ¿Es un emprendimiento? Sí, por supuesto que es un emprendimiento como tal que puede funcionar. La otra vez, hace unos 2 meses estaba viendo un emprendimiento bien chévere en México. Hacían un recorrido por las ciudades más importantes y era espectacular ver cómo, por ejemplo, la gente se apasionaba por buscar nuevas maneras, nuevas formas de hacer una michelada. Es espectacular. Yo en ese momento dije, no, si yo tuviera el capital, me fuera a esa ciudad, aprendiera todo el proceso y viniera, me pusiera un local de esas características. Y todavía no se me ha ido la idea. Pero obviamente hay que ver cómo vamos porque estamos en el tema de la educación superior. Pero eso es, ustedes si tienen algo, sean curiosos y no se queden con algo limitado, con algo básico. A la gente, a los consumidores les gusta lo que es cambiante. No les gusta lo estático, les gusta lo novedoso. ¿Qué más le puede agregar? A veces se sale un poco de lo convencional porque, por ejemplo, algunas micheladas le ponían, e inclusive le llegaban a utilizar mariscos como camarones, no sé qué tal sabrá, pero había mucha gente comprándolos. En todos los locales que iban, había mucha gente comprándolos, les ponían gomitas, no sé, en algún momento les voy a pasar ese reportaje para que lo vean. Me comprometo a hacer eso. Me comprometo a pasarles ese reportaje porque es bastante llamativo de cómo fusionan sabores, colores, tamaños, olores. Entonces, esos son los emprendimientos. Y ahí, por ejemplo, contaban las personas de que desde la temporada de pandemia se quedaron muchos de ellos sin trabajo y que pues dijeron, ¿y ahora qué hacemos? No se podían quedar cruzados de brazos y que de pronto los pocos ahorros que tenían, valga la redundancia, que ponerlos a producir, a generar recursos. Y ahí es cuando empezaron con esos emprendimientos. Y miren cómo les va poco a poco, de un carrito pequeño van creciendo, van ampliándose. Y de eso se trata el mundo de los negocios y del emprendimiento. Pero, recuerden esta palabra, hay que ser muy curiosos. En el tema de los emprendimientos hay que ser muy curiosos, hay que indagar muy bien el mercado, hay que buscar información, asesorarse, empaparse hasta por demás de todo lo que uno vende. Sí, el hecho de empaparse, ¿qué quiero decir? De buscar información. Hay gente que conoce bien. Si ustedes se topan con alguien que maneja un negocio que a ustedes les interese, tomen ese contacto, pídanle el número, pídanle que les dé algunos tips, que les asesore. Entonces, esas cosas ayudan. Esas cosas ayudan justamente al mundo del emprendimiento. Miren este preámbulo que hemos podido dar con todo este tema de lo que tiene que ver el tema de los proyectos de emprendedores. Porque ¿cuál es la filosofía de nuestra institución? Crear emprendedores. ¿Por qué razón? Porque, a ver, ¿cuál es la realidad? Cuando uno acaba de estudiar, no es que las empresas estén con las puertas abiertas y dicen, venga ingeniero, venga licenciado, venga tecnólogo a trabajar que aquí le estamos esperando. No, a veces no es así. Obviamente depende de las circunstancias.
La gente que sale de las universidades, muchos se enrolan a la parte política, muchos se enrolan a la empresa privada, muchos a las entidades públicas y muchos a otras actividades que no tienen nada que ver con la profesión. Repito, muchos se enrolan a otras actividades que no tienen nada que ver con la profesión. Entonces, ¿cuál es mi mentalidad como su docente, como su profesor? Que ustedes aprendan todos los mecanismos para poder ponerse un negocio, hasta desde la parte, ¿cómo se les podría llamar? Del camino a seguir, del proceso a seguir hasta la parte legal como tal. Porque si ustedes tienen un negocio y no tienen los permisos, ¿qué es lo que va a pasar? Va a venir la policía municipal y se los va a llevar. ¿Qué puede pasar si venden productos alimenticios y no han hecho todo el proceso de sacar permisos al ARSA? Les van a clausurar, pues. No van a poder vender si no tienen un producto con un registro sanitario. Entonces, todas esas cosas hay que saber. No hay que ver, perdón lo que voy a decir, no hay que pagar piso o ser tan inocente o tan ingenuo en este tipo de cosas. Y hay que apropiarnos, empoderarnos, decir, ok, ya estamos en educación superior, ya aterricemos en nuestra realidad. ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Cómo me mentalizo? Pero como les dije, ok, si ya estamos listos, salimos de nuestra fase educativa donde nos estamos preparando, ¿qué voy a hacer? ¿Qué va a ser de mi futuro? Si tengo un emprendimiento y quiero ejecutarlo, ¿cómo lo voy a hacer? Entonces, para eso justamente son estas orientaciones, son estas clases, para darles a ustedes las ideas, para hablarles de las experiencias, para hablarles de todos los pormenores que suceden en el mundo de los emprendimientos, de los proyectos, de los negocios. Miren, por ejemplo, en las ferias que hemos participado como instituto, yo, por ejemplo, hice de crear una marca para un emprendimiento de una chica que contó una historia que era muy bonita. Ella, por ejemplo, creó un emprendimiento que de la cáscara de la sandía hacíamos un dulce y le salía muy bien, le hicimos de enfrascar, le pusimos una marca. Parece que hasta ahora tengo ese frasquito, déjenme verlo. Sí, precisamente guardo este recuerdo. Miren, esto fue, parece que en el año 2022 lo sacamos. En el año 2022 lo sacamos. Como pueden apreciar, no sé si se verá bien, en la aplicación que estoy grabando no me veo obviamente como ser en Zoom, estoy grabando en otra. Pero aquí tenemos una marca. Está una sandía, está un nombre y está un eslogan. La marca se llama Estelis, obviamente porque el nombre de la persona. A ver, aquí hay un dato. Estela es el nombre de la mamá y Lisbeth es el nombre de la hija. Entonces se trató de fusionar este producto aquí. Estelis, miren si se dan cuenta, es una sandía interna y un corazón enlazando el amor con mamá. Tiene un eslogan porque este producto tiene una historia. Y la señorita de este producto contaba que obviamente su mamá le contaba historias y entre esas historias que le contaba fue muy, muy bonito su vivencia, su niñez, su adolescencia, que le enseñó a hacer este dulce. Entonces cuando yo escuché esto, dije, lancémoslo en la próxima feria de la Joya de los Hachas. Lancémoslo, ok, creemos una marca y justamente esta marca es la que le ayudé a crear yo en este imagotipo que se le ayudó a crear. Lo lanzamos. ¿Y qué creen que pasó? Cuando fuimos a esta feria, obviamente ganamos esta feria. Mucha gente ha preguntado por este producto. Y hace algún tiempo una ingeniera industrial, no es ingeniera industrial, que digo, una ingeniera agrónoma, parece que es del municipio, hace poco me preguntó por qué no se ha implementado este producto en el mercado. ¿Por qué no se ha implementado el producto que ustedes lanzaron al mercado? Porque estaba muy bueno. Nosotros, ¿cómo lo combinamos? Lo llevamos a la feria. ¿Qué les dije a las señoritas? Ok, lleven el producto, pero estos no lo van a vender. Miren la estrategia. Porque como ustedes saben, en la feria hay un montón de gente, ¿sí o qué? Que va pasando, miles de personas que es en la Feria de los Hachas, la Joya de los Hachas, y querían comprarnos estos frascos. Nosotros no hicimos muchos. Hicimos creo que como 10 grandes y 20 pequeños, porque obviamente los recursos económicos a veces de las señoritas, de los estudiantes no abarcan para hacer tanto, ¿no? Entonces, ¿qué les dije yo a los estudiantes? Los frascos no se venden hasta, obviamente, la tarde. Sí hicimos dos
hicimos 2 días, no se venden hasta la tarde o hasta el siguiente día porque siempre tienen que estar en exhibición. Porque ¿qué pasaba? Si venía la gente, estaba muy rico, nos compraban todos los frascos y nos quedábamos sin producto que exhibir. Entonces, como ya más o menos yo tenía una noción de esto, porque había participado en ferias anteriores en el ITSO, entonces yo dije, ok, no se venden los productos hasta poder exhibirlo. Lo que sí hicimos es tener un bote bastante grande, no sé cómo bote llamarle, no sé cómo llamarle también, donde ahí pusimos el producto bastante. Lo hicimos trocitos y compramos unos vasos pequeñitos. Esos vasos pequeñitos, obviamente había una cucharita pequeñita también. Hicimos galletas, trocitos de galletas y queso. Entonces la gente combinaba esas tres cosas y decía que era espectacular, muy rico. La mayoría de gente decía que les vendamos y no podíamos venderlos y les explicábamos por qué. Obviamente ya el último día de la feria vendimos. Yo me hice quedar un hito de recuerdo porque me gustó mucho este emprendimiento, me gustó mucho este detalle de cómo obviamente nos fue tan bien con este producto, con este emprendimiento. Y como les dije hace un momento, personas me han preguntado de por qué no se ha implementado, no se ha podido implementar. Entonces, ¿saben qué pasó? La señorita no se pudo graduar. Obviamente ya tuvo su embarazo y por ese tipo de detalles no pudo avanzar, pero obviamente sí está en el tema de poder retomar sus estudios. Le he contactado ocasionalmente para decirle sobre el tema de lanzar el producto al mercado, pero esto implica también un poco de recursos económicos para registrar la marca, para tener todo el proceso adecuado. Entonces, miren, sí implica un poquito de recursos económicos y por ahora no estaba en condiciones, pero a lo que iba es que esas ferias son los escenarios ideales para dar a conocer un producto o un emprendimiento. ¿Por qué razón? Porque vas a tener la retroalimentación de mucha gente que te va a decir, me parece muy dulce que está, me parece muy chicloso, le falta esto, le falta aquello. Entonces tú podrás ir dándote cuenta la diversidad de opiniones. Y la que esté en mayor tendencia, esa será la válida. Pero, ¿qué es lo que pasaba con este producto? No hubo quejas como tal. La mayor tendencia que era, que estaba muy rico y que estaba muy elaborado, que tenía los ingredientes adecuados, la viscosidad adecuada. Entonces era genial escuchar ese detalle. Genial, y como les digo, nosotros ganamos esa Expoferia 2022, también ganamos la 2023, pero este es el que más me recuerda y el que más ha impactado, obviamente, en el tema de lo que son ferias, emprendimientos. Ya el siguiente año lanzamos otro producto que era cóctel de pitahaya, que también quedó muy bien, quedó excelente. Ese cóctel se esmeraron las chicas, pero no nacía de un emprendimiento de alguien como tal, nada más fue un consenso del curso para ver cuál se hace. Entonces también lanzamos una marca muy chévere, hicimos muy bien de adecuar el stand que nos adecuar las carpas, obviamente con nuestro stand que nos dieron para poder ubicarnos. Lo hicimos muy bien, la excelencia tiene resultados positivos. Entonces, al hacer cosas con excelencia, al lanzar productos o emprendimientos con excelencia, los resultados que fueron, ganar como el mejor estado institucional, y obviamente eso es muy, muy bueno, muy positivo. Entonces, miren, repito, estas temáticas o esta parte teórica, ustedes tienen que absorberla en lo más que puedan. Y todos los cuestionamientos, las dudas que ustedes tengan, tienen que hacerlas conocer. ¿Para qué? Para que, obviamente, si tienen, por ejemplo, me pueden decir, profe, yo tengo un emprendimiento, pero obviamente me da como temor, no sé si está bien hecho. Esas cosas, obviamente, a uno también por lo menos a mí me gusta escuchar, porque yo le puedo decir, ¿sabe qué? Haga esto o haga aquello. Les voy a comentar algo. Un estudiante que ahorita ya va a ir a cuarto ciclo, en primer ciclo estábamos hablando de estas charlas, yo antes daba primeros una materia que se llama metodología de la investigación y siempre trato de hablar de proyectos porque eso me gusta. Él me dijo, profe, yo tengo un emprendimiento, pero he sentido que no he podido sobresalir. Miren esto aquí, miren, aten cabos a lo que voy a hablar, aten cabos y estén muy atentos. Él decía, yo tengo un emprendimiento, pero obviamente me he presentado a ferias, me he presentado en charlas y no puedo despegar con el emprendimiento. ¿Qué vendes?, le dije. Él me dijo, vendo chocolate. Si ustedes rápidamente asimilan chocolate, todo el mundo consume, ¿sí o qué? Eso es lo que podríamos deducir en una primera instancia, pero no es así. Lo que pasa es que él producía chocolate de calidad.
o chocolate con gran poder de concentración, porque los chocolates comunes que compramos, los Jets, los Galac, ese tipo de cosas, los Crunch, 50, 75 centavos son otra cosa. Pero el chocolate que él vendía era de calidad, con un 70 y 80% de concentración. Y esos chocolates no eran para el consumidor local. Tenían una visión más de exportación. Me doy a entender porque, por ejemplo, en países de Europa como España, Noruega, Suiza, Finlandia, entre otros, consumen en grandes cantidades lo que es el chocolate. Entonces, esos países eran el escenario ideal para poder, obviamente, catapultar ese producto que él vendía. Entonces, de pronto él sí entendió ese tema, no sé cómo lo esté canalizando el tema de exportarlo, pero él ya tenía constituido ese negocio y me parecía muy interesante. Entonces, uno hay que saber qué va a vender, dónde va a vender, a qué tipo de personas le voy a vender, cuáles son las características de estas personas. Voy a decir algo que puede parecer tonto, pero por ejemplo aquí en la Joya de los Hachas no nos podemos poner un local para vender chompas, pues, para vender cobijas, para vender ponchos o para vender gorros o para vender guantes de lana, porque aquí nos estamos asando del calor. ¿Me doy a entender? Entonces, todo eso se debe traducir y hay que conocer la cultura. Por ejemplo, aquí en la Joya de los Hechas han tratado de ponerse restaurantes veganos. No sé cuántas personas veganas habrá aquí, pero sé que ya han cerrado porque no hicieron un estudio de mercado adecuado, porque no analizaron. También trataron de ponerse un restaurante gourmet, que es de comida cara. ¿Qué es lo que sucede con nuestra sociedad? Que si tienes 3 4 dólares te vas a los agachaditos y comes bien. La comida gourmet no es que sea mala, pero está hecha para otro tipo de público, de sociedad, que está acostumbrada a eso. Por ejemplo, en grandes ciudades como Quito, Guayaquil, Cuenca, que ahí sí, obviamente tienes comida gourmet, comida cara, que son entradas de platos pequeñitos. Y obviamente tendrás que pagar tu factura de 30, 40 dólares. Son algunas cosas que vas probando en el transcurso de una charla. También hay tipo buffet, que es donde tú comes de todo hasta poder llenarte y pagas un solo valor. No se han podido consolidar en el cantón. Pero hay otro tipo de emprendimientos que sí se han podido consolidar. Entonces hay que ver bien, hay que analizar bien qué es lo que conviene, qué es lo que no conviene hacer o emprender. Seguimos, vamos a ver qué dice la siguiente lámina. Características de los proyectos emprendedores, lo que les dije hace un momento, innovación. Los proyectos emprendedores ofrecen soluciones novedosas a problemas existentes o crean nuevos mercados, crear nuevos mercados. ¿Qué no hay aquí, por ejemplo? ¿Qué no hay aquí en la Joya de los Hachas? ¿Qué le falta a la Joya de los Hachas? Por ejemplo, alguien diría, si tuviera plata me pusiera un mall. Sí, claro, le hace falta un mall. Pero ya se hizo un estudio de mercado para ver si en realidad es necesario un negocio de esas características. No lo sé. Hace algunos años en la ciudad de Tena estuvo haciendo un estudio de mercado KFC. Se llevaron como una especie de remolques y vendían ahí. Entonces la gente obviamente hacía colas, pero finalmente decidieron no ponerse ahí. Después de un tiempo se supo que se pusieron en el Coca, en la Guagrio, no sé en dónde más, pero en el Tena no. Y eso que el Tena no es una ciudad pequeña, pero obviamente sí tiene su movimiento comercial en lo que es el tema del turismo. Entonces, miren, hay que saber crear nuevos mercados, qué es lo que le hace falta, qué podría hacer. Entonces, como hoy estamos al clic de internet, se podría hacer un análisis y miren, ¿qué están vendiendo en tal lugar? ¿Qué podemos hacer con esto? ¿Qué es lo que pegaría aquí en este ambiente de calor? ¿Qué puedo hacer? Entonces hay que pensar. Ya dejemos un momento de desgastar tanto tiempo en otras cosas que no pueden ser tan productivas y aprovechemos el tiempo para poder pensar en qué se podría emprender o qué se podría hacer. Asunción de riesgos. Los emprendedores están dispuestos a asumir riesgos calculados para alcanzar sus objetivos. Sí, todo, obviamente, emprendimiento, como les dije hace un momento, tiene un riesgo, pero ¿cuál es ese objetivo? Y aquí voy a decir algo. Todo emprendimiento, toda empresa tiene una razón de ser. Recuerden, todo emprendimiento, toda empresa tiene una razón de ser. ¿Y cuál es esa razón de ser? El de generar ganancias. ¿Cuál es esa razón de ser de una empresa o de un emprendimiento? El de generar ganancias como tal. Pues caso contrario no tendría razón de ser, ¿no? De que un emprendimiento se genere así porque así. Entonces, repito, un emprendimiento tiene la finalidad de generar ganancias como tal.
Flexibilidad. Los proyectos emprendedores se adaptan rápidamente a los cambios en el mercado y las necesidades de los clientes. A ver, hay cosas cambiantes. Los mercados no son estáticos. Los mercados van cambiando poco a poco. Y vas a darte cuenta que lo que a ti mismo, ponte tú y dices, lo que te gustaba hace algún tiempo ya no te gusta hoy. Miren, las modas ya van cambiando. Recuerdan cuando había el tema de los emos, de que se peinaban por aquí. Ahora ya no hay eso. Ya se desapareció, es una moda del momento. Había ropa para el momento para ese tipo de personas que les gustaba. Muchas cosas, pero imagínense, si fueras tú la persona que estuviera en esa área, no vas a seguir vendiendo ropa de emo porque nadie te va a comprar. O al menos yo aquí en la joya de los hachas no he visto a nadie vestido así. Entonces hay que ir adaptándose a las modas, a los tiempos, a los mercados, a las necesidades del cliente. Hay que ver, hay que ser curioso qué está en tendencia, qué están vendiendo acá, qué están vendiendo por acá, qué está haciendo mi competencia para que sea tan llamativa. Eso es muy elemental en negocios. Siguiente aspecto, los emprendedores suelen estar altamente motivados y apasionados por sus ideas y proyectos. Sí, hay que tener pasión. Para esto sí hay que tener una pasión enorme, hay que darle dedicación. Pues caso contrario, te vas a desanimar en los momentos de flaqueza porque no todo es color de rosa en los negocios. Habrán temporadas de perder, habrán temporadas de ganar, habrán temporadas equilibradas, pero tienes que saber manejar muy bien esos temas o esos detalles para poder obviamente trabajar tranquilamente, porque caso contrario, ¿cómo vas a hacer? Si es que esos negocios se cierran, obviamente, ¿cómo vas a poder trabajar? Entonces, esos detalles es importante tomar en consideración. Caso contrario, no se podría trabajar en proyectos, no se podría trabajar en negocios. Habría que dedicarse a otras cosas diferentes o totalmente ajenas a esto. Pero los que estamos llamados a emprender, a generar emprendimiento, a generar proyectos, sí es importante tomar nota de todos estos detalles que son importantes. Todos estos detalles son demasiado importantes para conocer. ¿Por qué el profe me dirá esto? ¿En qué me ayudará? ¿Me interesa o no me interesa? O por ejemplo, supongamos que ustedes no sean los que van a emprender, pero sean sus familiares, sean sus padres los que ya tienen un negocio y ven que no despega, pero por algo debe ser. Voy a decir algo tan crudo. He visto negocios pequeños que por la salubridad, es decir, el desaseo, no tienen clientes. Porque creen que, ok, hay que tener nomás así, porque así, ni siquiera pintado, todo ahí un desastre. Imagínense, con esa pequeña innovación, con esa pequeña arreglo, con esa pequeña situación puede cambiarse. Porque los clientes, aunque ustedes no se den cuenta, son muy visuales. Los clientes son muy visuales. Entonces, para ese tipo de cosas hay que uno ser bastante inteligente. Si está pasando esto y si obviamente tengo un negocio, mi familiar tiene eso, le pueden decir, papá, mamá, hermano, hermana, hay que hacer este cambio. Obviamente siendo sutiles, ¿no? Hay que hacer este cambio porque ya como que no estamos teniendo tantos clientes. Veamos en qué diversificamos, qué otros sabores, qué otros colores le ponemos. Va a depender del tipo del negocio como tal que se esté vendiendo. Ventajas de ser emprendedor. Ventajas de ser emprendedor. Recuerdo que en el 2012 por ahí, en el 2010, 2012, yo puse un mensaje que decía, desde mañana seré mi propio jefe. Me acuerdo tan claramente de eso porque en efecto ya iba a manejar negocios que manejé más de 10 años. 2010 por ahí, ya manejé más de 10 años. Entonces, ¿qué pasaba? Cuando tú tienes negocios ya eres independiente y en este sentido tú tienes que asumir un rol importante. ¿Por qué razón? Porque ahí no es que tienes un horario de entrar a las 9 y ya te vas a las 5, no. Como les dije hace un momento, el manejar negocios, el manejar emprendimientos implica trabajar mucho más de lo que se tiene planificado, porque va a haber entregas que tengas que hacer fuera del horario, va a haber cosas que el cliente o los clientes te van a pedir fuera del horario y tú tienes que cumplirlas, porque de eso se trata los negocios. Muchas de las veces tendrás que abrir un sábado hasta el mediodía, hasta la tarde, entonces... Ok, ser emprendedor es muy bonito, es independiente, pero también tiene sus roles, sus responsabilidades, como les estoy mencionando. Miren, ser emprendedor brinda la libertad de tomar tus propias decisiones y tener control sobre tu carrera y horarios. Sí, claro que es así, pero cuando estás empezando tienes que sacrificar muchas cosas. Tendrás que sacrificar de pronto paseos, tendrás que sacrificar ocio. ¿Y a qué me refiero con ocio? Con salidas, con todo ese tipo de cosas, ¿no? Entre otros detalles. Claro que tampoco vas a ser exagerado.
hay que equilibrar, ¿no? Porque en efecto, si te sumerges también mucho en eso, no hay que ser equilibrado, pero siempre enfocado en el tema, obviamente, de los negocios como tal. Enfocado 100% en el tema de los negocios, de tu emprendimiento, de cómo está yendo. Tienes que ser bastante cauto. Por ejemplo, no puede ser que te descuides y no sepas cuánto vendiste la semana 1, cuánto vendiste la semana 2, la semana 3, la semana 4. Eso tienes que saberlo. Y muy bien. Entonces, ser independiente, mira, tiene muchas ventajas, ok, pero tienes que asumir roles o protagonismo también bastante fuerte en lo que tiene que ver los negocios. Satisfacción personal. Emprender te permite desarrollar ideas propias y alcanzar logros que te den un sentimiento de propósito y realización. Sí, es muy bonito, porque tú dices, ok, lo pude hacer, listo, todo ese trámite lo pude hacer. Conoces gente, te enrolas con negocios, te enrolas con proveedores, sabes cómo funciona el negocio. Y si es que en un momento te decides hacer otra cosa, sabes que con el tiempo podrás retomar eso porque manejas el negocio, sabes manejar negocios. Entonces, ¿da satisfacción personal? Sí, porque vas generando tus ingresos también como tal. Porque ustedes jóvenes, por ejemplo, hoy por hoy, muchos de ustedes me van a decir, profe, sabe que a veces me da vergüenza pedirle dinero a mi papá, pedirle dinero a mi mamá. Pues hay que emprender. Y si hay que emprender empezando a vender bolos en la calle, si hay que emprender empezando a vender algunas bandejas empanadas en la calle, hay que hacerlo. Eso no tiene nada de malo. De ahí empieza como tal. Miren, aquí justamente acordándome de empanadas, hay un vendedor mexicano, no sé si ustedes vieron ese video que vendía empanadas en Acapulco, una playa famosa donde iba el chavito. Hace algunos años salió este tema y el man manejaba un discurso bastante elegante de persuasión, de poder de convencimiento para que las personas le compren sus empanadas como tal. Aparte era llamativo que también manejaba algunos idiomas. Entonces el tipo se las sabía todo. Se las sabía todo para vender sus empanadas. Eso fue una noticia bastante conocida en ese país que trascendió también fronteras a nivel internacional para aterrizar en las noticias de nuestro país. No recuerdo el nombre de esta persona. Paco, sí, Paco le decían, Paco el de las empanadas. Entonces fue vendiendo y él andaba con sus canastitos desde niño, ¿qué tendría él? Unos 8 o 9 años andaba vendiendo. Claro que no estoy a favor yo, por supuesto, de lo que es el trabajo infantil, pero es un ejemplo de lo que les voy a dar, de lo que puede pasar. Entonces él vendía, como les dije, ya vendía turistas y como manejaba varios idiomas, él vendía. Y una de esas llegó a oídos de un multimillonario mexicano que se llama Carlos Slim, si no estoy equivocado, este emprendimiento. Carlos Slim le ofreció, industrializar las empanadas, crear una marca para las empanadas y venderles en los locales que él tenía. Cuenta Paco que por qué no se dio esta transacción o este negocio fenomenal o esta alianza estratégica fenomenal, porque obviamente él tenía un padrastro y no le permitió. Porque si hacía eso, obviamente ya él se iba a ir a un nivel mucho más alto, y entonces no tuvo el permiso. Entonces miren cómo se pueden a veces perder las oportunidades, ¿no? Y de lo pequeño cómo se puede generar algo grande. Este tema, por ejemplo, también es importante. Hay una heladería aquí que se me fue el nombre. Hay una nueva heladería, se me fue, pero es una de las nuevas que está más arriba de la Baños. Esta heladería, por ejemplo, nace de un emprendimiento en Tungurahua, si no estoy equivocado, y ahora ya tiene algunos locales a nivel nacional con franquicias. ¿Qué es franquicias? Cuando tú creas tu propia marca y listo. La persona o las personas en otra ciudad te van a comprar obviamente una franquicia con tu marca y van a trabajar bajo tus políticas. Es decir, van a elaborar helados de las mismas características, el personal se va a ajustar a las mismas características, a los mismos horarios de trabajo. Entonces miren cómo se puede dar este tema, es maravilloso, es fenomenal hablar del tema justamente de lo que tiene que ver en los negocios como tal. Potencial de crecimiento. Los emprendedores tienen la oportunidad de generar mayores ingresos a largo plazo a medida que su negocio se expande. Potencial de crecimiento, sí. Hay bastantes ejemplos, por ejemplo, de Mark Zuckerberg, el dueño de lo que es ahora Meta. Por ejemplo, antes manejaba lo que es Facebook. Él estuvo estudiando en Harvard y, por ejemplo, ya cuando lanzó esta situación, obviamente mucha gente se le burló, mucha gente le dijo que no va a poder y miren lo que es hoy. Es un imperio prácticamente lo de que tiene Mark Zuckerberg, que luego compró WhatsApp. Tiene Facebook, tiene WhatsApp.
Elon Musk también, un magnate que también maneja redes, que compró Twitter, que tiene Tesla. Miren, hay muchos ejemplos de gente que ha podido superarse de esa manera. Pero como les dije hace un momento, aterricemos en lo nuestro, en la realidad. Si nosotros manejamos un emprendimiento muy bien, si hacemos las cosas bien, con un producto muy bien elaborado, se puede construir una marca de por vida. Y ya, no nos vayamos a la estratosférica realidad de que todo el mundo se va a hacer millonario, porque eso también es real. No, obviamente, pero sí te va a permitir tener un negocio estable, ingresos estables para que puedas sostenerte, tanto tú como tu familia. Y de eso se trata obviamente el hecho de ser emprendedor. Repito, de eso se trata obviamente el hecho de ser emprendedor como tal. Listo, hasta ahí nos vamos a quedar en la clase de hoy, justamente por el tema de la luz. Ya se van dando cuenta que se va oscureciendo como tal. No tengo energía, me tocó grabar fuera de ese horario, entonces les voy a estar enviando unas actividades a Classroom, las subiré, espero que la cumplan. Les voy a estar enviando también el formato para deberes, para que puedan cumplir en ese formato el trabajo académico. Ya seguiremos hablando, justamente hay muchas, miren como podrán ver en la pantalla, muchas diapositivas que se me quedarán colgadas, porque a mí no me gusta ir lee sin explicar, porque no tendría una razón de ser. Entonces, si tenemos que demorarnos 4 clases en estas diapositivas, lo haremos. Pero me gusta ir desmenuzando tema por tema para que ustedes puedan comprender. Entonces, no se olviden, ¿no? El tema de tener un proyecto emprendedor, el tema de ser emprendedor conlleva muchas cosas. Disciplina, responsabilidad, el hecho de asumir roles importantes en tu negocio, sea pequeño o grande, quitarte los paradigmas de la mente de que me da vergüenza de esto, me da vergüenza de aquello. No. Hay que asumir el riesgo y hay que ser disciplinado y lanzarse al ruedo. ¿De que va a haber riesgos? Sí, como dije hace un momento, pero obviamente para eso estamos aprendiendo, estimados estudiantes. Ya seguiremos hablando de estos temas las próximas clases como tal. Pues nada más, me despido por el día de hoy, revisar constantemente su plataforma y espero que les vaya muy bien y que tengan un excelente feriado. Chao, chao.